buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí. Es un honor que me hayan invitado a predicar nuevamente. Para quienes tienen el libro de cualidades de carácter, está en la página 26. La cualidad de carácter se llama entendimiento. Y dijeran, ay, qué poquito, ¿verdad? Pero es más de lo que se imaginan. Ahorita acabamos de escuchar, ¿verdad? Los niños que traen unas promesas representando el amor de Dios, que nos dan un mensaje de amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y estos mensajes que parecieran tan sencillos y que los niños vienen y que los muestran y que muestran algo que se llama amor con un papel rojo, pero que finalmente lo más importante es el mensaje que ellos y cada uno traían. Y que si cada uno de nosotros entendemos y razonamos lo que ellos dijeron, que fue ni nada menos que la palabra de Dios, nosotros tenemos más amor del que ninguno de las personas que están a nuestro alrededor se pueden imaginar. Pero aquí lo importante es que nosotros entendamos que tenemos amor y que no es un amor que depende de un ser humano, si está de acuerdo con nuestra manera de pensar o si está con un estado de ánimo aceptable hacia nosotros. No, Dios nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de todo, y su amor va más allá, pero aquí lo importante es que lo entendamos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23-24. Y dice: Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Y dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bien, ahora en el libro de cualidades de carácter vamos a empezar a analizar primero la palabra entendimiento. Entendimiento es sinónimo de inteligencia, de talento, discernimiento. La definición es entender, ser sabio, conocer, y no solo con la mente, sino percibir completamente algo, especialmente la sagacidad en las cosas espirituales. ¿Por qué es importante esta cualidad de carácter? Porque en la manera que nosotros entendamos la palabra de Dios, aprenderemos la sagacidad de la que habla aprenderemos a discernir entre lo bueno y lo malo. Aprenderemos a discernir si es palabra que viene de Dios o que no viene palabra de Dios. Aprenderemos a entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo vivamos, y nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todo cambia en el momento que lo entendemos. Pero también, si no lo entendemos, también vamos a sufrir las consecuencias de no entender la forma como Dios le agrada que vivamos. Bueno, ahora, el concepto contrario de lo que es entendimiento es sumeteosa, que es una palabra griega que significa sin entendimiento o discernimiento. Y se traduce sin entendimiento.
Es cuando una persona no es privada de la inteligencia o del entendimiento, se traduce sin entendimiento. Ahora, vamos a ver un ejemplo sin entendimiento. En la palabra, en la Biblia, nos da varios ejemplos Dios de cómo nosotros podemos entender, y también ejemplos de las personas que no entendieron el mensaje de Dios. Y así vimos que en Mateo 15 nos dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decéis, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí el Señor Jesucristo les habla a los conocedores de la ley, les habla a los judíos y les da un ejemplo de lo que es el entendimiento. En la palabra de Dios claramente establece cómo se honra a nuestro padre y a nuestra madre. Independientemente de que ellos estén o no viéndonos, nosotros nos debemos de comportar como si ellos nos estuvieran observando en todo lugar. Y en cualquier lugar donde nos paremos, si nos miran a nosotros y ven nuestras actitudes, estamos reflejando qué es lo que nos enseñaron nuestros padres. El honrarlos va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Y en la palabra de Dios, una parte de honrar a los padres significa ayudarles económicamente. Entonces, los conocedores de la ley, los judíos, ya se habían hecho su manera de entender la ley de Dios. Y entonces, aquí el ejemplo dice, pero ustedes dicen, ¿quiénes los judíos? Les está hablando el Señor Jesucristo ya directamente a ellos. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Es como si dijera, ya pasaron los diezmos y las ofrendas, ya las di y después a la hora de la salida le digo, madre, no te puedo ayudar económicamente, porque mi ofrenda la acabo de dar delante de Dios y ya no tengo para ti nada. Y el Señor Jesús les aclara claramente, estas personas a su entendimiento lo acomodaron, todo muy bien. Dice, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y qué hicieron? Pusieron su tradición primero que el mandato de Dios. ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo lo acomodaron? Y el Señor bien claro dice, no, así no va. Ustedes pueden hacer tradiciones y pueden organizar su vida y entenderla a su manera, pero aquí el mandamiento de Dios es claro, honra a tu padre y a tu madre, y la ayuda que le puedas dar no tiene justificación ninguna con tus tradiciones ni con lo que hayas dado. Otro ejemplo que podemos ver de entendimiento, que es muy importante. En Marcos 2, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Él les dijo, entonces aquí el Señor Jesucristo les está hablando en público y les está hablando a las personas que no hay nada que contamine al ser humano, pero Él se refería a lo que come. O sea, nada hay de lo que comes, ¿no? Si tú comes algo, entra al estómago y cuando vas al baño sale la letrina. Nada hay, de eso está hablando el Señor. Y entonces, ya que se van, sus discípulos no entendieron. Y entonces le preguntan, ya que están a solas, les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino entra en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos.
Entonces, el Señor Jesús les está dando una lección de entendimiento a sus discípulos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la maledicencia, murmuración y todo lo que se pueden imaginar. Entonces, el Señor Jesús quiere que sus discípulos entiendan este mensaje. Tú vas a comer y ¿sabes qué? Lo que Dios hace y ha creado para que comas en la naturaleza, eso es bueno, porque va a entrar por tu boca, porque Dios lo hizo. Y además oramos todavía para que Dios lo santifique. Damos gracias, comemos, va a entrar a tu estómago aquí. Y es parte de la vida, porque lo necesitamos para vivir normalmente. Y lo que ya no use el cuerpo, lo que ya tomó los nutrientes, entonces lo que ya no sirve se va a la letrina. Pero Dios quiere que va más allá. Dice, ¿qué es lo que sí daña al hombre? Lo que está aquí en tu corazón. Eso, lo que está aquí en tu mente y va a salir por tu boca, y lo que vamos a hacer con nuestras manos, eso sí es lo que daña y contamina al corazón, porque de ahí empezamos a hacer cosas, empezamos a pensar mal, empezamos a murmurar en contra de la gente, empezamos a hacer cosas malvadas delante de los ojos de Dios. Y entonces el mensaje que da aquí el Señor Jesucristo es: entiende que lo que hay en tu corazón, eso puede estar malo delante de los ojos de Dios si es perverso. También vemos otro ejemplo que sin entendimiento en Romanos 1:31. Ahí habla de que las personas que no tienen a Dios en su corazón, les dice necios, son desleales, habla de personas ya sin afecto natural, sin misericordia. También en Romanos 10:19 habla de gente que es insensata. Y aquí dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os convocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Aquí en este versículo el Señor habla de una palabra que es insensato. ¿Qué está pasando aquí? Les estaba hablando Dios al pueblo de Israel y les dice, yo me manifesté a ustedes como pueblo, ustedes son mi pueblo amado, ustedes ya no me amaron. Conociéndome y sabiendo perfectamente que yo soy un solo Dios, ustedes se van sobre otros dioses. Entonces, ustedes se van a enojar y van a ver que yo voy a salvar a otras naciones que ustedes no son. ¿Y saben qué? Esas personas van a ser personas insensatas, que venimos siendo nosotros los gentiles. No ha venido conocimiento, en otra versión dice, mas digo, ¿no ha venido el conocimiento a Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente ignorante os provocaré a celos. Entonces, los judíos irritaron a Dios con los ídolos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que yo buscaré a una nación insensata y me manifestaré a él como Dios. Podemos ver también en el pasaje de Jeremías, aquí muy importante el que vimos al principio, cuando dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas dice Jehová. Cuando el profeta Jeremías le da la palabra de Dios
para que se la dé al pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Vemos que su contexto histórico, ¿qué sucedía en aquel entonces? El periodo en el cual profetizó Jeremías fue muy cambiante. Le tocó las circunstancias más difíciles a este profeta. De hecho, se conoce como un profeta que lloraba y lloraba y lloraba, porque a él le tocó ver cómo Dios hizo juicio sobre el pueblo de Israel de aquella época. Y a él le tocó dar los mensajes más difíciles para gente, a un pueblo que no entendía, que no quiso escuchar más bien porque ya conocía a Dios. En ese tiempo reinaba en Jerusalén un rey que se llamaba Josías. El rey que reinó antes de Josías se llamaba Manasés. Y dice la Biblia que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y este hombre rendía culto a otros ídolos y haciendo pecar a Jerusalén y a Judá. Por esto Dios dice: desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de los enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, hablando ya del cautiverio que vino en tiempos de Jeremías. Entonces vemos que este profeta le tocó dar las malas noticias al pueblo de Israel. Ya los vio, el Señor todo el tiempo los había observado, que se habían buscado dioses ajenos, los dioses de las naciones que habían conocido, dioses, ¿no? Estatuas, imágenes, y ellos conociendo a Dios, cada uno se empezó a llevar a su casita un dios, un ídolo, una imagen, y se empezaron a olvidar de Dios. Manasés, este rey, dice, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Ante el pueblo de Dios les daba el ejemplo y fue muy desagradable ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo? La ira de Dios vino sobre el pueblo y ya venía. Es más, ya se les estaba anunciando al pueblo de Israel que el Señor ya estaba molesto. Entonces, viene el rey Josías, pero ya entró con un ambiente muy difícil para la nación de Jerusalén y Judá, porque Dios ya estaba molesto con la actitud de sus habitantes. Y Jeremías habló en duros términos ya a los reyes que venían. Les dio mensajes a los profetas, a sacerdotes, porque cada quien se olvidó de Dios y cada quien pecaba a su manera, se les olvidó el temor de Dios. Y los 4 reyes que reinaron después de Josías, tanto Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías, dice la Biblia que todos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y bueno, ¿qué significaba hacer lo malo? La Biblia nos dice que todos ellos tenían en común el culto a falsos dioses. Y yo cuando me convertí a cristiana y acepté al Señor en mi corazón, empezando a leer la palabra de Dios, pasaron varios meses para cuando yo llegué a la parte de la idolatría y me di cuenta que yo también tenía mis imágenes y mis ídolos en mi cuarto. Y cuando leí esta parte sí me asusté mucho, porque no solo los había tenido aquí en mi corazón, aparte los tenía distribuidos en mi recámara y había comprado muchos otros para darlos a mis familiares. Y entonces dije, uy, yo también estoy igual que el pueblo de Israel. Y obviamente quien había tocado mi corazón a mí, la que había entendido era yo, porque todavía no le podía decir a los demás, háganlo, ¿no? Porque ellos ni siquiera lo habían entendido. Yo lo entendí y empecé por mí, a hacer limpieza de todo eso. Y sobre todo que estaba ocupando el primer lugar en mi corazón. El pueblo de Israel sufrió duramente porque el Señor
Ellos sabían que era el pueblo escogido por Dios. Ellos sabían las señales y maravillas que Dios había hecho como un pueblo escogido ante las naciones. Ellos sabían que Dios había abierto el mar rojo, que había abierto el río Jordán, que había quitado a las ciudades y que ellos tenían una tierra prometida. Y que Dios los había escogido como pueblo para que Él fuera su Dios. Pero ellos decidieron retirarse. Las consecuencias fueron muy claras después de toda la masacre que vino, después cuando se fueron en cautiverio, y los pocos que quedaron fueron los que se fueron en cautiverio. Bajo esta condición de idolatría que Jehová dice a Jeremías que escriba para que el pueblo se arrepintiera. Hasta este momento el Señor les habla para que entiendan. Jeremías la vio muy difícil porque entonces Jeremías hablaba lo que la gente no le agrada escuchar. Arrepiéntete, deja de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y él le tocó sufrir, ver, estuvo encerrado y bueno, él sufrió y cuando se dio cuenta que el tiempo llegó, ahora sí. Por eso decían, Jeremías es un profeta que llora y llora, pero finalmente Dios cumplió lo que había dicho. Aquí lo importante es que cada persona analice y entienda, porque va con el entendimiento, ¿no? Dios no nos hizo títeres así para que pensemos, sí Señor, ya te creí, así, entonces ya soy bueno. No nos hizo, nos dio libre albedrío para que entendamos, para que analicemos qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Estamos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? ¿Estamos haciendo lo que le agrada a Dios? ¿O estamos como el pueblo de Israel, que ya conociéndolo, que ya entendiendo que Dios le agrada un solo Dios, todavía yo tengo mis ídolos? Y estoy viviendo una manera que le desagrada a Él. Y todavía sigo hablando de mis vecinos y murmurando y hablando. Y todavía sigo con un corazón que no le agrada. El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla de este pueblo que él entendía perfectamente porque estaba en la escritura y supo, porque él ya le tocó muchos siglos después de todo esto que había sufrido el pueblo de Israel. Y nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Todo el tiempo anda pensando y dándole el primer lugar y viendo qué es lo que más quiere en lugar de darle el primer lugar a Dios. Pablo nos dice en el libro de Romanos, aquí en 1:23, la razón y el corazón del hombre le hacen hacerse sus propios dioses. El entendimiento o la razón nos puede hacer cada uno un dios. Y por ejemplo, aquí en el tiempo de Jeremías, el único rey que no hizo lo malo delante de los ojos de Dios es Josías. Y bueno, no lo hizo solamente porque sus pensamientos o porque su corazón lo guiaron a un Dios verdadero, o sea, no fue por él mismo. En el libro de Crónicas nos dice que fue porque Josías oyó las palabras del libro, porque se humilló al oír las palabras de Dios. Y entonces nosotros podemos estar como Josías, ¿no? Tenemos la palabra de Dios que dice, él oyó
las palabras de Dios. Y sí las oyó, pero las entendió. ¿Qué entendió? Que a Dios le desagrada la idolatría, que a Dios le desagrada que el pueblo de Dios se pervierta con dioses ajenos. Y además de reconocerlo, se humilló, lo reconoció como el único Dios verdadero. Y nosotros ahora tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros podemos leerla y buscar entenderla, pedirle ayuda a Dios, sabiduría, con personas que puedan conocer más de la palabra de Dios para que la entendamos y entendamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para que no vivamos una vida desagradable ante los ojos de Dios. Jeremías 9:23 nos dice el profeta aquí, en su mensaje que Dios nos habla: no se alabe en su sabiduría, valentía o riqueza. Cada uno de nosotros podemos hacernos ídolos en nosotros por nuestro dinero, si es que hay, o si es una persona valiente, o si es una persona que tiene muchos conocimientos. Cada uno puede ser un ídolo. Dios dice al hombre que no debe gloriarse en sí mismo. Hay 3 cosas que aún hoy el hombre le se alaba: su sabiduría, su valentía y su riqueza. Los reyes idólatras fueron sabios en su sabiduría y por eso pensaron que los dioses serían mejores que Dios. No fue así. Cuando fueron llevados cautivos, su valentía no les sirvió de nada. Dios utilizó a una nación que se llama Babilonia. Y este ejército tenía un ejército impresionante. Y su valentía como reyes y su ejército no sirvió absolutamente de nada. Cuando el ejército de Babilonia entró, acabaron con el ejército de Israel. Ya no tenían valor porque ya no tenían ejército y se los llevaron cautivos y presos. Se llevaron sus riquezas, las saquearon y se las llevaron a Babilonia. En resumen, estos reyes dejaron de ser lo que eran, perdieron su identidad que los definía, sus dioses, su valentía y su riqueza. Para ellos, el entendimiento humano, ese era el bueno. Hicieron a un lado a Dios porque sus dioses para ellos eran lo bueno, porque confiaron en que el dinero nunca se les iba a acabar y porque confiaron que estaban seguros en un reino con un ejército. Y como decían, este Dios está con nosotros, independientemente de que tengamos nuestros dioses, pensaron que nunca iba a venir el juicio de Dios sobre ellos. En Jeremías 9:24 dice: alábese en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿En qué nos debemos gloriarnos, alabarnos, no? El profeta es muy específico en este aspecto. La palabra de Dios fue muy clara la que le dio el profeta. El que se gloria el profeta es muy específico, no dice: el hombre que se alabe en sentir a Dios. No es esto, es que ya sentí a Dios, entonces ya me voy a alabar, ¿no? No dice. Tampoco dice que se alabe en saber que hay un Dios. Conocemos que hay un Dios, o sea, no se trata de saber, sí, ¿no? El profeta es muy claro, ¿y qué dice? Que el hombre se alabe en entenderlo y conocerlo. Entonces, Pablo nos dice 2 veces también en el Nuevo Testamento, el apóstol de los gentiles, o sea, ya de nosotros, ¿no? El hombre es nada sin la gracia de Dios. Su sabiduría, fuerza o riquezas no sirven de nada sin Dios. Y por lo tanto, solo el que conoce a Dios tiene algo de qué gloriarse.
Y finalmente, gloriarse es porque ya Dios nos dio ese regalo, porque ya nos dio el entendimiento de conocerlo. Ahora bien, vemos en la palabra entendimiento en Proverbios 16, 22, dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Este proverbio dice es un mensaje impresionante. Y vamos a ver primero qué dice, qué significa necedad. La necedad, según Douglas, dice que es lo opuesto a la sabiduría. O sea, una persona que no tiene temor de Dios. El necio exhibe muchas características y vamos a ver cómo es una persona que es necia. Dice que tiene una torpeza notable de comprender las cosas. Tiene un mal genio, o sea que en carácter malo. Es tan malo su genio hasta hacer maldad. Es una persona que no cree en Dios y por lo tanto rechaza a Dios. También vemos que la necedad es lo contrario a la sabiduría. La sabiduría empieza por dar a Dios el lugar prominente en la vida. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y la erudición de la que habla el proverbio dice que es una palabra latina, es un saber profundo en un tipo de conocimiento. Es aquel que tiene tanta disciplina que inclusive llega a ser un doctor ilustrado. Entonces, si juntamos todo esto, vemos que un necio es una persona torpe, notable en comprender las cosas, tiene mal genio hasta hacer tanta maldad que no cree en Dios, y esta es su conocimiento y se le considera como si fuera un doctor de no amar a Dios. No le da el primer lugar. Así, ese es un necio. Pero dice bien claro: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Entonces, si nosotros tenemos el manantial de vida que Dios nos da, que es la palabra de Dios que nos lleva a vida eterna, a conocerlo a Él, tenemos más conocimiento que cualquier persona que se diga ser doctorado, sabio, entendido, que no tiene ni siquiera el temor de Dios. Ahora, en Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No hay pierde. O sea, vamos por el camino correcto si seguimos al Señor. Si ponemos nuestra mente, nuestro entendimiento en Él, confía en Él. No confíes en dioses ajenos. No confiemos en nuestro corazón. No confiemos en las riquezas. No confiemos en la fuerza. No confiemos en nada. Confiemos en el Señor. Y no dependamos de nuestra intelectualidad o lo que nosotros pensamos. Buscar la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque eso nos va a llevar siempre por el camino del bien y nuestra vida va a prosperar siempre, siempre. No hay pierde, con el Señor no hay pierde. Ahora también vemos un ejemplo cuando el Señor manda al profeta Samuel para ungir al rey David. Y el Señor, y aquí Samuel dice: pero el Señor le dijo: no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira por lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. ¿Sí? El profeta Samuel tenía enfrente a una familia, la familia de Isaí, y un hombre alto y de buen parecer estaba enfrente de él y dijo: este es el ungido de Jehová. Y dijo el Señor: no es cierto, yo no miro así,
yo miro el corazón. Y nosotros podemos tener la apariencia, cualquiera que sea, pero el Señor mira nuestro corazón. Y podrás escuchar que a lo mejor te critican o dicen algo, pero ni te preocupes. Preocúpate por lo que el Señor diga de ti, que ve tu corazón. Esa es la buena observación para cada ser humano. Ni siquiera tendríamos angustia de ver lo que los demás seres humanos opinan de nosotros. Si lo más importante es que Dios está viéndome ahorita, que pienso y que hay aquí adentro. El Señor mira nuestro corazón. Ahora vamos a ver un ejemplo con entendimiento. En el Antiguo Testamento vimos que el Señor, Dios Todopoderoso, envía profetas y le habla al pueblo, pero aquí el Señor se humanó, se hizo hombre y ahora habla directamente ya a la gente. Y vamos a ver en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, del 29 al 31, el Señor Jesús les respondió. Estaba hablando ya con una persona y dice, Jesús le dijo, el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí está la instrucción. Vamos a ver cómo le responde la persona que escuchó la enseñanza. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y aquí yo subrayé entendimiento porque el Señor Jesucristo le había dicho con la mente, y este hombre le está respondiendo con el entendimiento. Y le dijo, ok, en el siguiente dice, la respuesta ¿cuál fue? Del escriba. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, el Señor le da la explicación más clara. El amarle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, o sea, que entendamos que el amar a Dios es la mayor prioridad que puede tener un ser humano, y amar al prójimo, eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Creer, entender, conocer, tener fe, todo se relaciona con nuestra mente. Dios se revela a nuestras mentes y a nuestro entendimiento. Pero quien entiende y conoce a Dios no se puede gloriar ni siquiera en ese conocimiento suyo, porque quien entiende a Dios sabe que ese conocimiento ha sido un regalo de Dios. No viene ni siquiera por nosotros. Vemos que Josías dice, ni siquiera él, que era un rey, que no hizo lo malo, pero dice, ¿cómo fue que él entendió? Hasta que escuchó las palabras del libro. ¿Y qué es las palabras del libro? La voz de Dios, lo que Dios quiere que entendamos. Para que las entendamos, amemos a Dios y lo reconozcamos a Él. En Tito 2:7 nos dice: presentándote tú en todo
con ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Si nosotros entendemos la palabra de Dios, ¿cuál es la consecuencia ahora? Las obras. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Ya entendimos la palabra de Dios, ya sabemos que Dios nos ama, pero sabemos también que Dios quiere que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Ahora nos toca a nosotros actuar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo? ¿Cómo vamos a amar a Dios de aquí en adelante? ¿Tenemos ídolos físicos? O a lo mejor son diferentes ahora los ídolos de aquella época en que el pueblo de Israel estaba rodeado de las naciones. ¿Hay ídolos diferentes ahora? ¿O hay ídolos en los corazones también? Cada uno puede identificar su ídolo y desecharlo y darle el lugar que a Dios le corresponde. Porque ahora ya lo entendemos. También se puede utilizar la palabra entendimiento como un calificativo, que sea una persona sabia y entendida. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Lo entendimos? Nos toca actuar, ¿verdad? Eso es lo importante. La sabiduría de lo alto, en la nueva versión internacional dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades de corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal. Es puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial, sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Está tremendo el entendimiento, ¿verdad? Solamente unas preguntas, que viene un cuestionario y para que empecemos cada uno a discernir, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestro entendimiento? Yo cuando estaba haciendo el estudio dije, miles de personas murieron porque el pueblo de Israel no entendió el mensaje de Dios. Nosotros ahora tenemos el mensaje de Dios, sabemos cómo Dios mandó mensajes en el Antiguo Testamento y ahora conocemos cuál es el mensaje que el Señor Jesucristo nos dio, hecho hombre. ¿Lo podemos entender? Sabemos ahora que el entendimiento es parte muy indispensable en nuestra vida, porque de ahí nuestras actitudes y nuestras obras empiezan. En cada acto, en cada palabra que salga de nuestra boca, en cada actitud hacia la gente, va con entendimiento. Y ya sabemos, ¿eh? Ahora, según Proverbios 16:22, ¿qué fruto lleva el que posee el entendimiento? El manantial de vida. En Romanos 1:32, ¿qué consecuencias acarrea conocer el juicio de Dios y vivir en pecado? La muerte. Somos dignos de muerte. ¿Y a qué se refiere esa muerte? A que estamos separados de Dios. Y si estamos sin Dios, ya estamos perdidos. O sea, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Es la tortura. ¿Sí? Por eso es muy importante que nunca nos separemos del Señor. Según Mateo 11:25, ¿cree usted que basta analizar las cosas de Dios con la inteligencia humana? ¿Verdad que no? Vimos cómo estos reyes analizaron su vida
con la inteligencia humana. Y se acabó todo lo que ellos pensaron con su inteligencia humana. ¿Existe alguna cosa en su vida que le impide tener entendimiento? Si existe, es bueno que lo analicemos. Cada quien. ¿Qué te está impidiendo tener ese entendimiento? ¿Tradiciones? ¿Cultura? ¿La herencia de los papás? No sé, cada quien, ¿verdad? Son circunstancias diferentes para cada quien. ¿Con cuánta facilidad entiende usted la palabra de Dios? Y a lo mejor puedes decir, no, pues yo no le entiendo mucho. Pero podemos acercarnos a quienes ya tienen más conocimiento o a llegar a los cursos a las 8 de la mañana para seguir aprendiendo la palabra de Dios y entender la palabra. Porque en cada clase, cada vez que se lee una cita bíblica se entienden muchísimos, hay mensajes impresionantes. ¿Puede usted definir fácilmente de dónde provienen las cosas que le suceden? Porque a veces empiezan a pasarnos muchas cosas y no entendemos o preguntamos, ¿por qué a mí? Pero más bien no queremos entender que tal vez son consecuencias de lo que nosotros hicimos o algo pasó. Dios no nos hizo títeres, nos dio una mente, nos permite discernir, pero con Dios entendemos mejor. Podemos hacer conclusiones todos de lo que oigamos, de lo que vemos y de lo que escuchamos. Pero aquí lo más importante es saber que de acuerdo a lo que nosotros entendamos es como vamos a actuar. Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros actuamos, hay cosas que nos suceden. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Por qué nos están sucediendo cosas? Si Dios me dio a mi mente para decidir, ¿estoy decidiendo mal? ¿O cómo decidí? ¿Por qué me están pasando cosas? ¿Qué circunstancias tengo? ¿Estoy viviendo a mi manera? ¿Deseché a Dios de mi vida? Ahora lo estoy entendiendo. ¿Qué pasó? La pregunta en la 7 dice, mencione 3 cosas que actualmente le causan confusión. En nuestro entendimiento podemos pensar qué cosas humanas puede considerar usted. ¿Por qué Dios no sé? ¿Por qué usted no cree que Dios se siente? ¿Por qué cree usted que Dios no está con usted? A lo mejor puede pensar eso, a Dios no me ama. Eso es una confusión. Escuchar que la gente habla y cómo te va a amar Dios a ti y te quiere confundir. En la oficina alguna vez alguien me dijo, seguramente Dios está ocupado. Entonces yo pongo mi imagen aquí. Él me ayuda mientras Dios está ocupado con sus cosas. Aquí le pido a este. Es una confusión. Tal vez estás confundido por la manera como te enseñaron tus padres. También se puede confundir porque dices, yo honro a mi padre y a mi madre y lo que mi padre y mi madre me enseñaron está bien, pero a lo mejor están confundidos ellos también. Es importante entender qué pasa, porque dependiendo de qué pasa con nuestras vidas es como estamos actuando con Dios o sin Dios. Y a veces, aún estando con Dios, hay circunstancias de prueba en nuestra vida. Y es el momento en que uno tal vez esté siendo probada nuestra fe. Qué importante es el entendimiento. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, la tierra y el universo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Tú quieres que entendamos qué es lo que te agrada a ti, Señor. Amarte a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras alma y fuerza, Señor. Tú sabes, Señor,
y que también amemos a nuestro prójimo, que nuestro actuar, en nuestra manera de vivir se vea el amor puro, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Que si hay algo que nos está interrumpiendo la mente, Señor, que nos distorsiona el entendimiento, Señor, te rogamos, Señor, que alumbres nuestro entendimiento. Guíanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos hacer lo correcto delante de tus ojos, Señor. Sabemos que tú pesas el corazón, que tú miras el corazón de cada ser humano, Señor. Y queremos ser, Señor, agradables a ti en todo lo que hagamos y vivamos, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, pero también, Señor, sabemos que no queremos, Señor, hacer lo malo para que vengas, para airarte, Señor. Queremos que nuestra vida, Señor, sea de olor grato y fragante a ti, Señor, a tus ojos, Dios. Te pedimos perdón, Señor, por haber hecho lo malo delante de tus ojos. Tú nos conoces, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a tener el entendimiento, Señor, para caminar en esta vida, Señor, con un corazón agradecido, Señor, con un corazón lleno de amor a ti y a nuestro prójimo, Dios. Ayúdanos a entender nuestra vida, Señor, en las decisiones que hemos tomado y cómo hemos vivido hasta ahora, Señor, para que seas, Señor, digno hacia ti, Señor, y que prosperes nuestra vida, Señor, y que tu santa presencia nunca sea parte de nuestra vida y de nuestra familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos y reconocemos que solo tú eres el único y sabio Dios, el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, el que nos ama y que ha dado su vida, Señor, para poner, Señor, todos nuestros pecados, Señor, y limpiarnos de toda maldad, Señor, hacernos nuevas criaturas, Señor, y Señor, darnos una nueva vida, Señor, y ahora con el entendimiento para vivir de acuerdo a tu voluntad, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.